Buenas noches, profesora. El día de hoy le vamos a hablar del test de Coppitz o test de la figura humana. Bueno, el test de Coppitz, también conocido como el test de dibujo de la figura humana, con sus siglas DFH, es una herramienta utilizada para evaluar el desarrollo emocional y cognitivo en niños a través de una representación gráfica. Esta prueba suele hacerse de forma individual y en un ambiente propicio para la expresión creativa del evaluado. La autora de este test se llama Elizabeth Munstenberg-Kopitz, quien fue una destacada psicóloga infantil, conocida principalmente por sus contribuciones al estudio del desarrollo y la evaluación psicológica en niños. Posteriormente, evaluó y validó este test en el año 1968. El trabajo de Elizabeth y el test de la figura humana fue inspirada por las técnicas de una autora llamada Karen Machover, quien ya tenía un test con este mismo nombre que se publicó en el año 1940. Ambas pruebas comparten similitudes en cuanto a la evaluación de aspectos emocionales y cognitivos a través del dibujo de las figuras humanas, por lo que Kopitz trabajó en una adaptación de este test y desarrolló su propia versión. Esta se utiliza principalmente en las evaluaciones psicopedagógicas de los niños, enfocándose en establecer criterios específicos para la interpretación de los dibujos en lo que respecta a la edad y el desarrollo emocional. Por otro lado, en cuanto al tiempo de aplicación del test, este suele ir entre los 5 a 10 minutos, esto debido a que ayuda a que las respuestas por parte del evaluado sean de forma espontánea y evita que haya una sobrereflexión de lo que se va a dibujar, aunque esto puede variar según la capacidad de concentración del evaluado. Hablando de los objetivos del test de Coppitz, el principal objetivo del test de Coppitz es evaluar el desarrollo perceptual motor y la madurez cognitiva de los niños. Específicamente busca evaluar la coordinación visomotora, la percepción visual, detectar posibles problemas de desarrollo neurológico, identificar dificultades de aprendizaje y evaluar problemas emocionales y conductuales. Hablando de los constructos que evalúa, la coordinación visomotora es la capacidad de coordinar la vista y el movimiento de mano. Si hablamos de la percepción visual, es la habilidad para interpretar y organizar la información visual. Si hablamos del desarrollo neurológico, son indicadores de posibles problemas neurológicos o de maduración cognitiva. Y si hablamos del funcionamiento emocional, que son posibles indicios de problemas emocionales conductuales a través de la interpretación de errores específicos en los dibujos. Ahora voy a hablarles de la fiabilidad, la validez y la confiabilidad. Si hablamos de la fiabilidad, que se refiere a la consistencia de los resultados obtenidos por el test. El test de Coppitz ha mostrado una alta consistencia interna y estabilidad temporal en diferentes estudios, lo que sugiere que es una medida fiable del desarrollo perceptual motor en los niños. Si hablamos de su validez, se refiere a su capacidad de medir lo que pretende medir. Existen varios tipos de validez que se pueden considerar, que es la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. En la de contenido es cuando cubre adecuadamente el dominio de constructo de que pretende medir, que es el desarrollo perceptual y motor. Luego, si hablamos de la validez de criterio, son los puntajes del test de Coppitz que se correlacionan bien con otras medidas reconocidas del desarrollo perceptual motor y el rendimiento académico. Y el de constructo son los estudios que han demostrado que el test discrimina adecuadamente entre niños con y sin problemas neurológicos y de aprendizaje apoyando su validez de constructo. Y por último, hablamos de la confiabilidad, que la confiabilidad del test de Coppitz se ha establecido a través de diversos estudios, donde muestran una alta correlación entre las evaluaciones realizadas por diferentes evaluadores y su consistencia de las evaluaciones repetidas en el tiempo. Ahora le hablaré sobre los antecedentes teóricos y los empíricos. Hablando de los teóricos, el test de Coppitz se basa en la teoría del desarrollo perceptual motor y las investigaciones de Laura Brender, que es la que está acá en la imagen, sobre el desarrollo neurológico infantil. Esta teoría subyace ya que las habilidades visomotoras son indicadores claves del desarrollo cognitivo y neurológico de los niños. Y hablando de lo empírico, hay numerosos estudios empíricos que han validado la utilidad de este test, de que sería el de Coppitz. La investigación ha demostrado que los errores específicos en la copia que figuran están correlacionados con problemas neurológicos y dificultades de aprendizaje y problemas emocionales. Además, se ha utilizado ampliamente el estudio longitudinales para demostrar el desarrollo perceptual motor en niños a lo largo del tiempo. Esta se trata de una prueba estandarizada de niños entre 5 y 12 años, por el motivo que es una técnica de evaluación común en el psicodiagnóstico infantil, pero también puede usarse en adultos en algunos casos, en específico en personas que tienen dificultades para expresarse de algún modo, ya sea verbal, de lectura o escritura. La forma de aplicación de este test es mediante
el niño, que necesita dibujar a una persona de cuerpo entero, con la presencia del examinador. Al interpretar el dibujo, se puede encontrar que la estructura del dibujo se encuentra determinada por la edad y el nivel de maduración del niño, mientras que el estilo de dibujo refleja las actitudes y las preocupaciones del niño. Bueno, para el momento de la interpretación tenemos que interpretar 3 cosas del dibujo: el cómo, el quién y el qué. El cómo representa el concepto que tiene el niño de sí mismo y su actitud hacia la persona dibujada. A quien dibuja es la persona que a mayor interés tiene el niño en ese momento. Normalmente son personas con las que están preocupados o tienen algún conflicto. También hay niños que dibujan al examinador. Son niños que se consideran a sí mismos no dignos de algún interés. El que trata de decir cómo expresan las actitudes y conflictos o deseos. Por lo que, para poder aplicar este test, se sienta el niño frente a una mesa o escritorio vacío, se le presenta una hoja de papel en blanco con un lápiz del número 2 y un borrador. Además, se le debe proporcionar la cantidad de hojas que él necesite. Bueno, y yo les voy a hablar de la consigna y las reglas de administración. La consigna dice así: quiero que en esta hoja me dibujes una persona entera. Puede ser cualquier clase de persona que quieras dibujar, siempre que sea una persona completa y no una caricatura o figura hecha con palos o rayas. En cuanto a las reglas, la primera regla dice que no hay un tiempo límite para esta prueba, pero por lo general esta prueba suele durar entre 5 a 10 minutos. Y en la segunda regla, el niño es libre de poder borrar, rectificar o cambiar el dibujo durante la ejecución del test. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de aplicación, que en este caso tenemos que Florencia es una niña de 12 años de edad que hizo este dibujo, en los cuales podemos identificar 2 indicadores emocionales, los cuales son figuras pequeñas con brazos cortos, que este indicador quiere decir que expresa inseguridad, también puede expresar hasta depresión. El segundo indicador, que es la asimetría derecha-izquierda, en las piernas, manos, ojos y orejas, está muy presente en niños agresivos o alumnos con educación especial, e incluso en algunos casos puede verse a torpezas motrices o escasas coordinaciones visomotor. Bueno, y ahora en cuanto a la puntuación, quiero dar las instrucciones primero que nada. En la primera columna podemos ver que se encuentra la edad del niño o niña, que va desde los 5 años hasta los 11 y 12 años, y en la segunda columna va el género del niño o niña, varón y mujer. En la tercera columna podemos encontrar los elementos que vamos a evaluar, que vienen siendo desde cabeza hasta la ropa, objetos, incluso 2 paredes. En este caso, Florencia, en la tabla, que vamos a considerar solo la tabla en este caso, tenemos que los fondos blancos, las casillas que están en blanco, se consideran lo que debería estar presente acorde a la edad del niño, y los espacios verdes se consideran elementos que no deberían estar, no son esperados más que nada, y si los tiene se les considera un punto, y si no los tiene no se le considera ningún punto, se le pone 0. Entonces en este caso Florencia tiene 0 puntos en casi todas, menos en brazos hacia abajo y los brazos unidos al hombro, ya que no completó lo que se esperaba, entonces la calificamos con -1. Y este puntaje de -2, o el puntaje final, se debe sumar 5. ¿Y esto para qué? Para evitar puntuaciones negativas. Y mirando la tabla, podemos identificar que -2 más 5 nos da un resultado de 3, por lo que ponemos a Florencia en un nivel de capacidad mental normal bajo entre un 70 y 90. En cuanto a las limitaciones, tenemos la interpretación subjetiva, ya que esta interpretación de los dibujos es subjetiva y depende en gran medida o en gran parte de los evaluadores, y esto puede afectar más que nada en la consistencia o efectividad del resultado. Después tenemos otra limitación, que es la influencia cultural, en la cual los resultados del test pueden ser influidos por factores como la cultura de donde venga el niño. A lo mejor hace el dibujo con interpretaciones diferentes dependiendo de su cultura, y esto también puede afectar en los resultados. Y como tercer limitación tenemos la limitación en la evaluación emocional, que aunque este test
proporciona indicaciones sobre el estado emocional, como se lo había mencionado anteriormente, no son un diagnóstico 100% efectivo en el cual podamos ver si el niño está bien emocionalmente o está mal emocionalmente. Y por último tenemos la edad y la madurez del niño, ya que este test está dirigido para niños de entre 5 años y 12 años, por lo cual en los adolescentes que tienen mayor edad a este límite puede ser no tan efectivo o relevante, como también si tienen menor edad a 5 años. En esta exposición hoy hemos aprendido entonces sobre el test de Coppitz o dibujo de la figura humana, como se llama por sus siglas DFH, el cual fue creado por Elizabeth M. Coppitz. Este test es una herramienta proyectiva utilizada para evaluar a través del dibujo de la figura humana. Su objetivo es identificar indicadores emocionales y cognitivos mediante el análisis de los dibujos. Los aspectos evaluados abarcan las dimensiones cognitivas y los indicadores emocionales. En las dimensiones cognitivas tenemos la proporción y simetría de los dibujos, detalles y complejidad, organización espacial, y en los indicadores emocionales tenemos los rasgos faciales y expresión, trazos y presión del lápiz, posicionamiento y tamaño de la figura. Los materiales que se utilizan son la goma de borrar, un papel blanco, lápices o crayones, y se aplica principalmente a niños entre los 5 y 12 años en un tiempo de 5 a 10 minutos por dibujo aproximadamente. Sin embargo, no tiene un tiempo límite. Este test se utiliza en el área clínica, educativa y psicopedagógica. Esa sería nuestra presentación de hoy. Muchas gracias.